Saludos. Vamos a continuar con nuestro tema que está dividido en capítulos de Ayurveda. Más concretamente, el tema es nutrición. Ya estuvimos viendo cómo es el proceso, que se va secuencialmente, se van construyendo tejidos, se van construyendo órganos, partiendo de la resultante de una buena nutrición. ¿Sí? Ahora, algo que se hace muy necesario dentro de Ayurveda para poder elegir los elementos nutricionales más idóneos, para poder elegir los elementos terapéuticos más idóneos, en donde podemos encerrar los aceites, las medicinas, las hierbas, los aromas y demás, es conocer el tema de los sabores que vamos a aplicar a través de la buena, de la correcta nutrición, conociendo el dosha. Entonces hoy nos vamos a empezar a adentrar en este tema tan maravilloso dentro de la Ayurveda, y aquel que lo maneje pues tendrá, digamos que un avance tremendo dentro de este conocimiento, porque es algo que es muy requerido, muy demandado, y es parte de la premisa que nos ayuda a mantener todos esos bonitos preceptos que plantea Ayurveda. ¿Cuáles son esos preceptos? Esos preceptos son una larga vida, esos preceptos son mantener una belleza, una lozanía, una buena salud, un buen estado de ánimo, todos esos elementos. Y aquí retomo un principio hipocrático, y es que es muy bonito aplicado a la nutrición, y es que tu alimento sea tu medicina y no la medicina tu alimento. Eso dice mucho, es decir, aquella persona que se nutre bien muy difícilmente va a caer enfermo, y si cae enfermo va a tener mucho, digamos que mucha inmunidad para contrarrestar rápidamente eso. Va a tener unos órganos que se desempeñan muy bien y que más fácilmente puede salir de esa situación. Entonces paso a que compartamos pantalla para que vamos conociendo este tema de los sabores. Vamos a acomodar un poquitico la pantalla, esto por aquí y esto por acá. Entonces, en ese orden de la nutrición, que es bien importante conocer el tema de los sabores, primero vamos a identificar esos 6 sabores que utilizamos dentro de esta ciencia de la vida. El primer sabor es el dulce. Ahora no hay un primero y un último, es simplemente un orden, digamos que de acuerdo a la diapositiva que he prediseñado. Entonces tenemos el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor salado, el sabor picante, el sabor amargo y el sabor astringente. Es decir, ojalá que en nuestra nutrición no nos polaricemos solamente por uno u otro sabor. Nuestro organismo, nuestra buena calidad de vida casi que exige que en nuestra dieta estén presentes estos 6 sabores. Cuando no está presente uno de esos sabores, generamos un desequilibrio. Ahora, no es que los vamos a utilizar proporcionalmente en cantidades iguales. No, aquí es donde empieza a aparecer ya aquello que vimos en una clase anterior, y aquellos que de pronto están viendo un primer video mío por primera vez y aparece en este momento todo este tema, pues lo puedes ver. Obviamente estás cordialmente invitado a ver este y todos los videos, pero yo sí te sugiero que te vas desde el primer video a revisar todos los temas, porque a hoy pues hemos venido en una continuidad, y esa continuidad para poder comprender con mayor facilidad lo que estamos viendo hoy, o lo que vemos dentro de 8 días o dentro de 15 días, pues es mucho más fácil, es mucho más amigable si ven los videos anteriores, porque hemos venido como creciendo de información. ¿Sí? Entonces, ese sabor dulce, ese sabor ácido, ese sabor picante, salado, amargo, astringente, todos son necesarios en nuestra vida.
Cuando hay un faltante de esos, es más fácil que nos enfermemos. Por ejemplo, uno dice, pero el dulce es necesario. ¿Será necesario el dulce? Por supuesto que es necesario todos los sabores. ¿Para qué será necesario el dulce? El dulce es el sabor que cuando ya se integra en nuestro organismo, le da estructura. Ejemplos de dulce. Por ejemplo, casi todos los carbohidratos son dulces, las azúcares son dulces, almidones son dulces, el arroz es dulce, la leche es dulce. Y cuando nosotros estamos bebés creciendo, necesitamos mucha leche, porque la leche es dulce y ayuda a la estructura, a construir tejidos. Es decir, no podríamos desaparecer el dulce de nuestro organismo, es necesario, hasta emocionalmente es necesario. En la delicia de comerse un helado es, mejor dicho, activa ciertos neurotransmisores que nos llevan a esa remembranza infantil de mucho placer y mucha alegría. Sí, entonces, el dulce está constituido por unos elementos que ya son muy familiares a nosotros. El dulce está constituido, para que nos acordemos, recordemos que vimos por allá las doshas y que el dosha kapha está constituido por tierra y agua, el dosha pitta por fuego y por agua, y el dosha vata por éter y aire. Y esos mismos elementos vuelven a aparecer aquí, pero conformando los sabores. Entonces, el dulce está formado por los elementos tierra y agua, el ácido por tierra y fuego, el fuego que es el que le da ese picor, el salado por agua y fuego, el picante por fuego y aire, el amargo por aire y éter, y el astringente por aire y tierra. Cuando estos elementos, cuando estos sabores ingresan a nuestro organismo, estimulan unos atributos, potencian unos atributos. Entonces, mire, el dulce, miremos, el dulce potencia el atributo de que haya más frío, que haya más humedad y que haya más pesadez. Por eso, una persona de constitución kapha no se le sugiere mucho que consuma dulce, es decir, sí lo debe consumir, pero será en muy baja cantidad. El ácido, que está formado por los elementos tierra y fuego, pues no será muy bueno para pita, ¿cierto? Le va a alborotar. Y ya vamos a ver con más precisión eso. Porque los atributos que potencia el ácido son el caliente, el húmedo y el pesado. Los atributos que potencia el sabor salado son caliente, húmedo y pesado. Los atributos que potencia el picante son caliente, seco y liviano. Picante, vamos a hacer una analogía aquí. Cuando tú te comes un poquito de ají, sientes que tu cuerpo se enfría o se calienta. Se calienta. Sientes que tu organismo, por ejemplo, para las personas que, ojalá no, pero que padezcan gastritis, ¿les hará bien o no? Siendo que ya hay como mucho fuego, mucha quemazón en su estomaguito y van a adicionarle más picante. ¿Qué sucederá? Se incrementa más el fuego y en vez de atenuarse la sensación de ardor, lo que vamos es a potenciarla. Y aquí vamos viendo también, es decir, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, también aprenderemos a usar, a saber cuáles son los sabores más idóneos para las hierbitas, para los tés, para los aromáticas, para los tratamientos medicamentosos que vamos a hacer, para los tratamientos terapéuticos. El amargo, que está conformado por aire y éter, estimula los sabores, los atributos frío, seco y ligero. El astringente, que es aire y tierra, estimula los atributos aire, seco y ligero. Luego, si nosotros pensáramos en una persona, por ejemplo, que quiere adelgazar un poquito, pues los alimentos más idóneos serán el dulce y el ácido o el salado, que son pesados, ¿no?
¿Le vendrá bien un poquito de picante? Sí le ayuda. Y serán mucho más ligeros el amargo y el astringente. Es decir, los sabores también los vamos a utilizar a fin de equilibrar las patologías, a fin de equilibrar las doshas. Y una vez las tengamos equilibradas, tendremos presente esos sabores en los alimentos para saber equilibrar nuestro plato. Hay algo que es muy usual en las conferencias y es que cuando yo empiezo a hablar de la nutrición tipo ayurvédica, eh, hay algunas personas que manifiestan y con mucha lógica, con mucho sentido, eh, ¿por qué razón? O sea, ¿cómo vamos a hacer en mi casa si en mi casa yo tengo identificado que vive una persona bata, viven dos pitas y vive una persona capa? Entonces, cocinarle a bata, cocinarle a pita, cocinarle a capa, pues se me puede ir todo el día solamente en la cocina. Para eso están los sabores, para eso están las especias. Podría ser el mismo plato equilibrado para todos, pero cada quien conociendo su dosha, conociendo sus dolencias, conociendo sus necesidades, pues puede sacar sus especias y equilibrar su plato acorde a la necesidad, el mismo plato para toda la familia. Obviamente, en casos de enfermedad, pues tal vez vamos a requerir por un tiempo prudente que esa nutrición específica desde la convicción de Ayurveda, pues para esa persona en particular vaya a ser muy puntual, mientras podemos sacar la persona de la crisis en que se encuentra. Entonces, aquí tenemos los tres humores principales o los tres doshas, es decir, vata, pita o kapha, y tenemos aquí el resumen de los sabores que incrementan ese dosha o el que los disminuye. El dosha vata se va a aumentar cuando la persona ingiere amargos, picantes y astringentes. Se va a disminuir cuando consume los pesados, dulce, ácido y salado. El dosha pita se va a aumentar, se va a incrementar. Es decir, si tú cuando hiciste la evaluación de las doshas y tu dosha predominante es pita, debes moderar el consumo de estos elementos que aumentan pita, porque tú ya de esos tienes en exceso, ¿sí? Entonces te conviene estar equilibrando con dulce, amargo, astringente. Hago un paréntesis aquí para que no me vayan a interpretar con el término dulce. Yo no los estoy mandando a comer, tomar gaseosas, no los estoy mandando a comer dulce, blanco, bocadillo, solo pastelería. No. El dulce puede ser ingerido, por ejemplo, a través del arroz integral, es dulce. Una papita cocida es dulce. Un lácteo es dulce. Es decir, no necesariamente la presencia de azúcar. El ghee, que es mantequilla clarificada, tiene algo de dulce. Entonces, no es que le estoy diciendo vayan a consumir dulce como un loco. El dosha kapha se aumenta cuando la persona ingiere dulces, ácidos y salados y se disminuye con el picante, el amargo y el astringente. Vamos a hacer un ejemplo para adelantarnos algo que es no solamente de la nutrición, sino también la importancia que tiene en el tratamiento de enfermedades. Una enfermedad, por ejemplo, del sistema nervioso, como el Parkinson, pues la presencia, que es una patología bata, aire, por eso es el movimiento, la no capacidad de coordinar los movimientos, entre otras cosas, pues si le damos estos elementos se va a aumentar más ese nivel de aire en la persona y menos va a poder controlar. ¿Qué requeriría? Alimentos de esta naturaleza, inclusive aplicados, alimentos pesados como el aceite, por ejemplo, a través de un masaje. El dosha pita, por ejemplo, en una persona que tiene acidez estomacal, pues no le vamos a dar picante, no le vamos a dar
bebidas fermentadas por esos días que tengan una naturaleza como ya de fermento, que sean acidificadas. No, no le conviene, porque se va a aumentar más ese fuego digestivo y más le va a arder. ¿Qué le conviene? Dulce, amargo, astringente. Una persona de naturaleza capa, que retiene líquidos, que está con sobrepeso, pues si va a consumir dulce, ácido y salado, lo que va a hacer es incrementar más ese dosha kapha. Al contrario, los picantes, los amargos y los astringentes le van a favorecer, ¿sí? Es mucho el universo y muchas las cosas que debemos ver, que sugiero que veamos en conjunto en este tema de la nutrición. Y bueno, hoy estamos cerrando nuestro episodio número 2, nuestro capítulo 2 del tema de nutrición dentro del contexto Ayurveda, y tal vez nos toque revisar otros capítulos adicionales a nutrición para que afiancemos bien ese tema. Enorme abrazo para ti, para tu familia, que tengas una bonita semana. Namaste.